Ok, la semana pasada vimos acerca del concilio de Nicea, del concilio que hizo en el año 325 el emperador Constantino. De acá creo que solamente estuvo Silvia y Pablo, no estuvieron ni Gisela ni la señora. Eh, para recapitular un chiquitín, en el concilio de Nicea vimos que bueno, el 98% de las doctrinas católicas arrastradas por ahora muchos cristianos fueron decididos, enseñados en el concilio de Nicea bajo el mandato de Constantino como emperador y los obispos que él convocó, ¿no? Se vio cómo se cambió el día sábado a domingo, que hay muchas más cosas que podemos ver en ese tema. Se vio o sea, se vieron el cambio de días, las malas interpretaciones de Pablo y más cosas. Entonces, entonces, vamos a continuar un poco con eso porque la otra semana lo que ya quiero entrar es entrar a la parte de las fiestas. Pero para entender la parte de las fiestas, como yo dije al inicio, yo no quiero dar una clase o un simple clase de las fiestas del Señor y cómo los judíos lo celebran y ay, qué lindo y qué precioso. No, eso no es la idea. La idea es entender que las fiestas se deben celebrar. Y no solamente las fiestas, porque las fiestas del Señor o las convocaciones santas del Señor que están dentro de las leyes del Señor es un paquete completo. Las leyes y los mandatos del Señor es un paquete completo que es indivisible, perdón, esa es la palabra. O sea que nosotros como seres humanos y ningún ser humano, es más, ni el mismo Yeshua lo hizo, él no dijo, esto sí cumplo, esto no cumplo, esto sí es para mí, esto es para ti, esto es para aquellos y esto es para los otros. Tú eres judío, haces esto, tú no eres judío, haces el otro. Nunca lo dijo eso Yeshua, jamás lo dijo en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él nunca dividió los mandamientos del Señor. Al contrario, si nosotros leemos Mateo 5, donde el Señor habla de la palabra, Él dice, aquel que diga que esta ley es minúscula, estoy parafraseando, lo podemos leer, lo voy a buscar aquí en el internet. A ver, déjenme ver. Mateo. Sí. A ver, voy a compartir. Ok, acá están viendo ustedes. Por si acaso esos títulos, en los títulos que dice, por ejemplo, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, y en todos los títulos que hay en los escritos, incluso los versículos y los capítulos, fueron hechos por Pablo, ni por los evangelistas, ni por nadie que escribió la palabra, los evangelios, la Torá, el Tanaj, todo eso. Eso ha sido hecho por los seres humanos y por el hombre, básicamente por los católicos. La mano protestante o cristiano evangélica jamás le metió mano en un inicio a lo que es el Nuevo Testamento. Es más, me atrevo a decir que hasta el día de hoy no le meten mano, simplemente siguen un parámetro que ha sido puesto e impuesto por la Iglesia Católica. Entonces, acá dice, ¿no? Jesús y la ley le han puesto así el título. Acá Yeshua está empezando con el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y está empezando a enseñar acerca de las leyes, de los mandatos. ¿Qué pasaba en esta época? Ya se los he dicho, se los expliqué la vez pasada. Yeshua se enfrentaba a varias sectas. Entre ellas habían 5, 4, las más importantes, que eran los fariseos,
los celotes, los macabeos, los esenios, los jebuseos, que cada uno tenía su propia religión, por decir así, su propia doctrina. Como el día de hoy hay muchas doctrinas de diferentes templos o iglesias, llamémosle así, él también se enfrentó a muchas. O sea, él no se enfrentó solamente a los fariseos. Él no solamente se enfrentó a su pueblo, a los judíos, o él no se enfrentó a ese tipo de corrupción. Él se enfrentó a corrupción política. Los fariseos estaban siendo, como ya les comenté, estaban siendo dominados por los romanos, habían hecho pacto con los romanos. No los levitas estaban, no todos los que dirigían el Senadrín con Caifás como el sumo sacerdote eran levitas, sino que algunos eran judíos que habían sido comprados, que los romanos los habían puesto en esa posición. Entonces Yeshua se enfrentó con muchas de esas sectas y él comenzó a explicar en todos los evangelios, lo que él comenzó a decir es enseñar la correcta instrucción de Dios, la correcta instrucción del Padre, que es la ley, que es la Torá. Porque cuando en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento se habla de ley, esa palabra es Torá, que significa instrucción. Entonces, si leemos acá, Jesús y la ley, verso 11, es un poco contradictorio. Nosotros, él dice, ¿no? Esta es la versión Reina Valera del 60. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, y aquí da la parte, no amenazadora, digamos, pero la consecuencia. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, acá hay una parte muy importante. Muchas personas cuando interpretan esta palabra, él dice, pero mira, él dice que no ha venido a abrogar, sino a cumplir. Y pum, se quedan ahí a veces. Es que él ya los cumplió, dice. Los cumplió muriendo en la cruz. Pero si Yeshua hubiera querido decir que en la cruz moría la ley o morían sus escritos, sus mandamientos, él no habría dicho la parte que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá. Ahí la palabra ley es Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice que no los cumpla y así enseñe. Y esa es una parte bastante, ¿cómo se llama? Fuerte, porque el día de hoy, en la mayoría de las iglesias cristianas, enseñan a no hacerlo. Y lo enseñan porque las personas creen que lo están haciendo bien. La clase pasada, yo dije esto, ¿no? Bueno, llega el día domingo y entra el pastor al templo, a la iglesia, y dice, hoy es el día del Señor. Eso es una mentira, literal. Le podemos preguntar a cualquier teólogo que diga en qué parte de la Biblia dice que el día domingo fue cambiado o fue puesto. Muchos hacen alusión a Hechos 27, que eso lo vamos a ver en un momento. Solo tomando como referencia esa ley. Entonces, eso es enseñar mal. Y lamentablemente, al día de hoy, están tergiversando mucho lo que es los mandamientos, lo que es la ley, ¿no? Y bueno,
Entonces, las, ¿cómo se llama esto? Las fiestas del Señor, las convocaciones santas. Estoy como que resumiendo un poco, resumiendo, porque esto lo hemos visto el domingo pasado. Lo hablé bastante y muy detalloso, lo más detalloso posible, porque realmente es un tema muy largo, sobre Constantino y cómo fue, y el concilio, y los personajes, y quién lo hizo y quién no lo hizo. Ahorita yo estoy resumiendo realmente. Entonces, bueno, hay muchos otros versículos que a veces, entre comillas, demuestran, por ejemplo, Yeshua dijo que no, que alguno que enseñe, pequeño será llamado en el reino. Pero Pablo más tarde, según algunas interpretaciones, dicen que sí, que la ley está abolida en Efesios, en Romanos, en los Gálatas, y que intuyen a eso. Pero Yeshua dice que no, y él dice que sí, según las interpretaciones. También lo vimos en Deuteronomio 30, cuando Moisés dijo que esta ley no es difícil de cumplir, sino que es fácil y está al alcance de ustedes. Ustedes lo pueden leer, el Deuteronomio 30:11, léense todo Deuteronomio. Yo siempre doy el capítulo, le doy el versículo exacto para que ustedes lo lean, pero léense el capítulo completo. A mí no me gusta dar versos sin contexto, eso es muy malo, y eso es lo que ha ocasionado todo lo que es las malas interpretaciones, agarrar versos sin contexto e interpretarlas según una persona lo entiende y no entender el contexto de a quién se lo dijo, cómo se lo dijo, cuándo se lo dijo y por qué se lo dijo y qué pasaba en el momento cuando se lo decían. Por eso que las interpretaciones de Pablo fueron las escrituras de Pablo fueron muy mal interpretadas porque no sabían qué pasaba en el momento, a quién se los estaba diciendo, por qué y para qué y en qué contexto. Solo que sacan los versículos, entienden lo que dice y con eso se quedan y crean nuevas doctrinas. Bueno, sigamos. Entonces en Deuteronomio 30 dice eso, que la ley no es difícil de cumplir. Lo explicamos la vez pasada. Yeshua está diciendo acá que él no vino a abolir la ley. Pero según las interpretaciones, muchos en los textos de Colosenses, de Gálatas, de Efesios, que los vamos a ver posteriormente, Pablo supuestamente lo cambió. Yo hago una pregunta, yo me hice una pregunta, ¿Pablo tuvo el poder, tanto poder, para cambiar eso cuando el mismo Yeshua no lo hizo? Bueno, entonces aquí hay gato encerrado. Entonces uno comienza a estudiar mejor y cuando comienza a ver, cuando uno conoce lo que es judaísmo y conoce estas cosas, entonces uno lee y todo simplemente se abre mucho porque hay un contexto que el cristiano común no conoce, que el cristiano común no entiende, pero cuando uno sabe de judaísmo simplemente sabe porque entiende el contexto, entiende lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, vamos a ver una parte que dice el Ejat. No sé si lo están viendo. Voy a compartir, creo que sí o no. A ver, no, sí. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Déjenme ver si esto se está compartiendo. Pues no. Ok. Ahí estamos. Ahí lo están viendo. Ya. A ver, cuando en las iglesias le enseñan, en la mayoría de iglesias enseñan, oye, espérense, acá hay unos participantes, admitir. Sí, ya lo. Discúlpenme, chicos, como estoy dando la clase, Salvador, hola, ¿cómo estás? Ya te admití, discúlpame que me haya tardado. Estábamos hablando un poquito de resumen de lo anterior, de lo que vimos de la ley, del concilio de Constantino, del concilio de Nicea que fue creado por Constantino. Y ahorita he hecho un pequeño resumen muy chiquitín, muy chiquitín. Y nada, sigamos. Bueno, en las iglesias
cristianas, en las iglesias católicas y en alrededor del mundo entero, cuando le preguntan a uno cuál es el mayor mandamiento, entonces la gente inmediatamente lo que enseñan e inmediatamente lo que uno tiene en mente es, primero, que fue Yeshua el que lo dijo por primera y única vez. La mayoría lo tiene así, que Yeshua como que se lo inventó, o como que en ese momento lo dijo y todo el mundo quedó, oh, maravillado. ¿Y cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Yeshua no lo inventó. Yeshua lo citó de lo que dijo Moisés. Y segundo, ese no es el mandamiento completo que Yeshua citó. La mayoría lo ve en Mateo. En lo que es... A ver, acá lo tengo. Perdón. Ya, la mayoría lo ve en Mateo. Creo que es Mateo 6, no me equivoco. Si no me equivoco. Eso lo podemos buscar ahora. Pero cuando nosotros vamos al capítulo de Marcos, Marcos 12, 28, 34. Voy a buscar Marcos 12, 28, 34. Marcos 12. Versión Reina Valera. Ahí lo están viendo. Marcos 12. A él le preguntan. El gran mandamiento dice, y acá está la referencia de Mateo 22, 34, 40. ¿No? Entonces, en el contexto, él estaba hablando y le estaba enseñando a muchos doctos, a muchos personajes religiosos, estaban ahí reunidos y le estaba dando sus enseñanzas. Estaba enseñando sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque hay una corriente en el judaísmo que no cree en la resurrección. Hay unos que sí creen, hay unos que creen en el judaísmo, hay una corriente, el judaísmo cree en la reencarnación y no en la resurrección. Y esa creencia de la reencarnación no viene siendo de ahorita. Esa creencia de la reencarnación viene antes de Yeshua. Y es por eso que Yeshua hablaba de la resurrección y muchos no le creían o muchos perdón la palabra, se friqueaban, o sea, se loqueaban. Entonces, en ese momento un escriba, alguien docto, le pregunta, aquí dice, ¿no? En Marcos 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué? Porque si bien Moisés había dado muchos decretos, pero ellos les estaban preguntando o les estaban probando a Yeshua, le estaban preguntando cuál de todos los mandamientos, cuál es el primero. No dijeron cuál es el único, ojo. En ningún momento el escriba le preguntó cuál es el único, cuál es el único que vale o el único que vamos a enseñarle a las iglesias cristianas. No, le dijo cuál es el primer mandamiento. O sea, digamos que el que comienza todo, podemos decir el más importante, pero también podemos decir el que inicia, la fuente, ¿no? Y Yeshua no dijo primero amarás a Dios, sino dijo, Jesús le respondió, el primer mandamiento, estoy en el verso 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, muchos cuando les enseñan esto, ya que voy con el hat, muchos cuando les enseñan esto, solamente les enseñan esta parte, la de Mateo, la del verso 30. Y bueno, siguen con la otra, ¿no? Que es amarás a tu Dios. Entonces, pregúntele a cualquier cristiano de este país, de esta ciudad o de Latinoamérica, le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y todo el mundo le va a decir, amarás a Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre... Eso lo tienen clavado en su mente, pero nadie ve lo que dice arriba. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque Yeshua dice acá, le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué pasa con este Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Esa frase es muy importante. ¿Y por qué? Ese es muy conocido en el judaísmo como el Shema Israel. No sé si ustedes habrán escuchado el Shema Israel. Cuando uno va a la sinagoga, cuando yo he ido a la sinagoga varias veces y van a recitar sus parashá y toda su liturgia, lo primero que recitan es Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que está aquí. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese todo judío confeso recita esa frase. Todo judío confeso lo tiene que recitar y lo recita con gloria y con orgullo. Y lo que significa esa frase es: escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los judíos no se la inventaron y Yeshua no se la inventó. Y esto no es una consecuencia. Ahora, con esto no estoy diciendo que Yeshua era un judaizante. Ojo, él era judío, sí. Es su pueblo. Sino que con esto estamos viendo una característica que vamos a estudiar ahora. ¿De dónde lo sacó Yeshua? Yeshua no lo sacó, no se lo inventó, sino que él lo sacó de Deuteronomio 6:4. Vamos a Deuteronomio 6. Creo que lo escribí bien. Ah, sí. Acá estamos en Reina Valera. Ya hemos escuchado que la palabra, ya aprendimos que la palabra Jehová no es el nombre del Señor. Pero bueno, aquí estamos en la Reina Valera 60. Estoy citando a la Reina Valera porque siempre es bueno ver varias versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque algunas versiones mantienen el lenguaje antiguo y no lo han cambiado radicalmente. Las nuevas Biblias a veces cambian por mantener un lenguaje actual, cambian algunas palabras y no se entiende la esencia real, ¿no? Hablando del español, porque si queremos ir más atrás, pues tenemos que coger el hebreo, como les enseñé la otra vez de los Strongs. Pero, pero bueno, acá dice Jehová. Entonces, ¿qué dice, no? El gran mandamiento. Justo acá también dice, como título le han puesto, el gran mandamiento. Y acá, verso 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o el Señor, ¿no? Ya sabemos que Jehová no es su nombre. Entonces acá debería decir el Señor o Adonai. En hebreo le decían Adonai. Entonces acá si ustedes lo leen, desde el 3, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, está hablando de la ley, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, nuestro Señor, Dios de tus padres. Carambas. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Aquí está la parte donde Yeshua dijo el primer mandamiento. O sea, Yeshua no se lo inventó. Y con esto no estoy hablando mal de Yeshua, de nuestro Salvador. No estoy diciendo de que él no, sino lo que él estaba haciendo era regresando al pueblo judío, regresando a la matriz, regresando a los verdaderos mandamientos del Padre, no al judaísmo, no al fariseísmo, no a esas tradiciones vanas y perversas que a través de los años los judíos habían sectarizado y habían corrompido. Entonces, él lo que quería hacer era regresarlos. Entonces, acá hay una parte que es el Ejat. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este de acá. Ejat. Lo estoy agrandando. ¿Qué pasa con este Ejat? Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito, porque es un tema muy amplio. Una de las doctrinas, y de repente acá sí muchos una de las, van a no sé, pues, ¿no? Parar las orejas de repente. Una de las doctrinas dadas
en el concilio de Nicea, bueno, no solamente fue en el concilio de Nicea, en el concilio de Nicea se dio la primera parte de esta doctrina y en el concilio de Constantinopla se dio la segunda parte de esta doctrina. Fue la doctrina de la Trinidad, la doctrina del Dios Trino. Con esto no estoy diciendo que el Padre, Mesías y todo, no, o sea, no los estoy desvalorizando ni descatalogando, sino que la doctrina de la Trinidad ha hecho que el cristiano entienda mal la figura del Padre, la figura del Mesías y de la Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, aquí le he puesto, Ruach HaKodesh significa aliento santo, que lo han traducido como Espíritu Santo. Ruach es aliento. Y cuando uno va a Israel, y se come una cebolla, dicen, Ani Ruach, te huele el aliento. O sea, Ruach quiere decir aliento, soplo, soplo. Y HaKodesh viene de Kadosh, Kodesh. Ha, el santo. Ruach HaKodesh. Ese es el nombre que tiene hasta el día de hoy en Israel. No le dicen Espíritu Santo, le dicen el Ruach HaKodesh, y que significa y siempre significó aliento santo. El Ruach HaKodesh no es otra cosa que es la presencia del Padre con nosotros, la presencia de Dios. ¿Qué pasa con la doctrina de la Trinidad? ¿Y qué pasa con el Ejad? Y por eso que Yeshua lo enfatizó mucho. Acá lo tengo. La Trinidad, el concepto de Trinidad en el sentido... A ver, ¿cómo les explico bien esto? Acá hay una parte en rojo. El concepto de Trinidad y de tener tres personas separadas y tres personas que la gente comienza a confundirse. Yo recuerdo que cuando tenía amigos que eran pequeños o que decían así, a mí me decían, oye, ¿a quién le oro? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Dios? A veces cuando me pongo a orarle, le oro a uno, le oro al otro, le oro a aquello. Y muchos decían, órale a quien quieras. Entonces, ese concepto o esa confusión de tener tres personas y estar tac, 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 uno a un lado, otro al otro lado, otro al otro lado, fueron los católicos que lo hicieron en el concilio de Nicea en el 325. Ahí primero declararon de que el Padre y Yeshua eran dos personas diferentes, totalmente diferentes y también eran uno solo. Era como una especie de semitrinidad. Y en el concilio de Constantinopla, en el 381, ahí es donde añaden a lo que es la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo y concluyen la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad jamás estuvo puesta en los discípulos ni en los antiguos, ni los antiguos creyentes. ¿Y de dónde lo sacó? ¿De qué parte sacó esta doctrina de la Trinidad? Después les voy a explicar bien. Esta doctrina de la Trinidad la sacaron de muchos. Acuérdense que yo les dije la clase pasada de que los católicos, Constantino y todas sus obispos, lo que comenzaron a hacer fueron cristianizar cosas. Tenían ya, por ejemplo, los griegos, los mesopotamios, los persas, los babilonios, y todos tenían sus dioses, los egipcios, y los romanos a la hora de juntar a todos comenzaron a influenciarse, a influenciarse y influenciarse. Entonces acá vemos, en esta parte en rojo, no sé si lo pueden ver, está un poco chico. No, demasiado. Aquí vemos cómo en las diferentes culturas, por ejemplo, la Trinidad hindú estaba conformada por Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega estaba por Zeus, Atenea, Apolo. La Trinidad romana por Júpiter, Mercurio y Venus. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el concilio de Nicea, los romanos
no entendieron el concepto del Padre, su Mesías y su Ruach HaKodesh, en el sentido de que el Padre, nuestro Dios, el Padre, mandó a su Mesías, a Yeshua, que es el Mesías, a Jesús, a Jesucristo, como lo conocen, o a Yeshua, como nuestro Salvador, el Hijo de Dios, y que su Ruach HaKodesh, el Espíritu, o su aliento santo, es su presencia, que Él nos manda a nosotros, que nosotros tenemos en nosotros para nuestra ayuda. Pero siempre Yeshua, en todos los evangelios y en todas las cartas, Él dijo, cuando le preguntaron, ¿a quién oramos o cómo oramos, Señor? Él dijo, oren de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos. Él dijo, Padre, si piden algo al Padre en mi nombre, yo se los daré. Cuando los apóstoles oraban, le oraban al Padre en el nombre de Yeshua. Y todo era al Padre en el nombre de Yeshua. Y la Ruach HaKodesh, o el Espíritu del Señor, el aliento del Señor, su presencia, en el momento de la fiesta de Shavuot, o llamada Pentecostés, como está prometido en Jeremías 31, vino a habitar a nosotros esa presencia del Señor, la presencia de Dios para darnos testimonio de que Yeshua está con nosotros. Vino a habitar y como dice en Jeremías 31, el Espíritu o la Ruach iba a venir a postrarse en nuestros corazones y nos iba a escribir su ley en nuestros corazones. Eso lo dice en Jeremías 31. Entonces, el... sí, perdón, discúlpenme. ¿Cómo se llama? En 5 minutos es posible, como a algunos le dije, creo que a Salvador no le dije, en 5 minutos o menos de repente se corta la transmisión porque estamos, ¿cómo se llama? El Cisco ha cambiado sus políticas para las cuentas gratis, entonces si se corta, automáticamente vuelven a entrar. Al mismo enlace de que está en el grupo. Bueno, continuemos. Entonces, cuando los católicos agarran esta representación o esta manifestación de nuestro Dios de tres formas, que es Yeshua, su Mesías, y su presencia, el Ruach HaKodesh que Él nos viene a entregar, ellos lo agarran, lo toman y no lo entienden, y lo único que tenían ellos en mente es una trinidad de la forma de Zeus, Atenea, Apolos, Brahma, Vishnu, Shiva, Júpiter, Mercurio y Venus. Y si ustedes, como tarea para la casa, busquen la Trinidad en las culturas, y ustedes van a ver la Trinidad en los mayas, la Trinidad en los incas, la Trinidad en los egipcios y la Trinidad en todo tipo. Entonces, agarraron esa idea, esa imagen y comenzaron a transformarlos a los tres en tres diferentes, a personificarlos. El Padre, Yeshua, totalmente diferente, dicen, es totalmente diferente y a la vez son uno y son dos y son uno y la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo también es uno, los tres son Dios, uno en tres en uno en tres en uno. Comenzaron a meterle ese tipo de interpretación porque ellos estaban acostumbrados a entender esa Trinidad, porque ya la tenían desde antes, desde mucho antes. Y no es una coincidencia, pero lo que el Padre vino a hacer es una representación. O sea, el Padre manda a Mesías, a su Hijo, para que nos salve, y Él nos manda su Ruach, su presencia. Pero eso no quiere decir de que nosotros cambiemos la forma en comunicarnos con el Padre, porque Yeshua jamás nos dijo, jamás, léanse todo el Nuevo Testamento. Yo no les puedo dar ni un versículo porque no lo hay. Léanse todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. Busquen en Internet, en Google, concordancias. Algún momento en donde algún discípulo le haya orado, pedido que this meeting will end for all. Ya, en 5 minutos se corta el enlace, me dice. Me acaba de mandar un mensaje de Webex que en 5 minutos se corta. Ya, voy a poner OK. En 5 minutos se va a cortar. Bueno, en ninguna parte de la Biblia hay que algún discípulo, alguna persona haya orado incluso al mismo Jesús, incluso al mismo Yeshua. Si bien es cierto, es digno de nuestra adoración por ser el Mesías, pero ninguno, él mismo dijo, oren al Padre en mi nombre y Él se los dará. Tampoco dijo, oren al Espíritu Santo, oren a la Ruach, porque el Ruach HaKodesh es la presencia del Padre en nosotros, que es la que nos llama ¿a qué? A orarle al Padre.
Entonces, ¿qué pasa con ese concepto de Trinidad? Ha hecho que las iglesias cristianas se desvirtúen y hay iglesias cristianas del Espíritu Santo, hay iglesias que simplemente mencionan el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, y dejan a un lado a las otras dos personas, ¿no? Por decirlo así. Se comienzan a trastocar, comienzan a ver lo que es la profecía y comienzan a ver esto y comienzan a ver el otro y comienza a hacerse un bolondrón. Es por eso que salen todas las doctrinas, las personas que el espíritu de risa y el espíritu de carcajada y el bla, bla, bla y que esto que el otro. Pero eso no tiene nada más y nada menos que un comienzo en Constantino y en Roma, cuando ellos crearon esa doctrina y le pusieron a la mente esa presencia de tres diferentes y que uno podía entrar, podía orarle a cualquiera, cuando Yeshua jamás lo dijo. Jamás, jamás, jamás lo dijo. Y eso es lo que es un ejat. Y eso es lo que es un ejat. Por eso que él puso como el primer mandamiento, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejat. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Ahora, con esto no está, o sea, uno es, Ejat significa una unidad. O sea, que es, sí se manifiesta de tres formas nuestro Padre, sí, porque nos dio a su Mesías y nosotros tenemos su presencia, la Ruach HaKodesh, pero no es para que nosotros hagamos de los tres dioses diferentes, porque hasta ese punto han llegado, lamentablemente, muchas de las iglesias cristianas al día de hoy a tenerle oración y veneración a diferentes personas, cuando no es así, cuando Yeshua nos enseñó lo que ya les vengo diciendo, ¿no? Es más, en Apocalipsis 3, a ver, déjenme buscar Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Si bien recuerdo, está en el 3. Ya, espérense, no. Ya se va a cortar. Veo ahí medio atento con que la transmisión se va a cortar. ¿Qué tal si cortamos y volvemos a entrar? ¿Les parece? Porque ya creo que se corta en un minuto. ¿Sí? Por favor, escriben algo. Ah, ya se cortaron. Ya, voy a cerrar y voy a volver a cortar. Y voy a volver. Ahora, no sé si ustedes tienen la Biblia. Quiero enseñarles estos datos, estos pocos datos, para que ustedes vean. No sé si ustedes tienen la Biblia esta de acá, la YouVersion. Muchos la deben de tener en sus celulares, que es YouVersion, ¿no? Que es muy, 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 muy conocida. Si ustedes ven en esta Biblia hay muchas versiones. Es muy útil porque hay muchas versiones y uno puede ir comparando. Pero dense cuenta de algo. Y de repente muchos no se han dado cuenta. Si yo voy a buscar la Nueva Traducción Viviente. Es una versión de la Biblia que en algunas formas, en algunas ocasiones ayuda mucho, pero en algunas ocasiones te acorta los textos. Y nos vamos al capítulo de Marcos, de la Nueva Traducción Viviente. Vámonos a Marcos. Aquí, en esta aplicación, Marcos 16. Y nos vamos hasta el versículo 8. No sé si me siguen, no sé si me están siguiendo. Bueno, no sé, alguien levante su manito, diga, sí, yo te sigo, yo te sigo. O no sé si lo están viendo. Ah, sí. A ver, busca Marcos 16. Sí. Ya. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente de esta aplicación YouVersion. No sé si ustedes la tienen. Oh. Ya, pero no. Bueno, no sé si la tenemos. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Porque les quiero explicar justo No. en esta versión. O bueno, de repente pueden tener la Nueva Traducción Viviente en otras, tal vez ¿cómo se llama esto? En papel o en internet. ¿Qué pasa?
A ver, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme un minutito. Le he tomado una foto para enseñarles aquí en pantalla grande y poder compartírselo si es que no la tienen. Ahí está. Ahí está, la tecnología. La tecnología. Ya. Voy a compartir. Aquí la ven, ¿no? Vamos a quitar esto para distraer, para no distraer. Aquí lo están viendo. Ya. Nosotros estamos en el versículo. Este es un pantallazo. Un pantallazo. Dice Marcos 16, nueva traducción viviente, versículo 8. Y aquí dice, ¿no? Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dieron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Marcos 16, 8. Y abajo dice, acá hay una línea y dice aquí, los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16, 8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparece a continuación. Hay un final breve y hay un final largo. ¿Qué quiere decir con esto? Y acá en estos textos de la nueva traducción viviente nos los están... Mira que estaba aquí, de repente muchos no se han dado cuenta. Yo lo sabía desde antes, pero acá ya lo plasmaron. Entonces, ¿qué está diciendo esto de aquí? Esto de aquí está diciendo de que Marcos realmente terminaba en el versículo 8, pero que otros manuscritos posteriores o unas copias posteriores de tiempos más modernos le pusieron otros versículos, le pusieron un final breve y otros le pusieron un final largo, que son bastantes versículos. Si ustedes se van a cualquier Biblia y nosotros ponemos Marcos 16, aquí lo estoy compartiendo. Lo que voy a, supuestamente, o sea, lo que está diciendo el autor o esta traducción es que solamente hay hasta el versículo 16, pero el versículo 9 hasta el versículo 20 ha sido añadido después. Del versículo... No. Perdón, ya, del 16, del 1 al 8 es lo que ha estado escrito antiguamente, es lo que se escribió, lo que están ¿cómo se llama? En los manuscritos más antiguos, en las copias más antiguas, las más fieles al original. Pero en las copias posteriores añadieron del 9 hasta el 20. O sea, han añadido bastantes. Vamos a buscar acá en esta versión a ver qué nos dice la nueva traducción viviente. De repente nos dice lo mismo. Ajá, acá dice lo mismo. No sé si lo están leyendo. Uy, es grande, pero es igual. Acá. Los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16:8. Terminan en el versículo 16:8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambas de los finales que aparece a continuación. Entonces acá hay un final breve y acá hay un final largo. La pregunta es, ¿por qué lo metieron? ¿Para qué lo metieron? ¿Con qué finalidad lo metieron?
Así como este versículo, hay otros versículos más, lamentablemente, en el Nuevo Testamento que han sido añadidos o que han sido cambiados y que han sido trastocados por mano humana. Y que las Biblias al día de hoy lo dicen. Si uno ve, por ejemplo, en esta nueva traducción viviente, en las fotos a pie de, en los comentarios a pie de página o cosas así, las traducciones lo dicen y dicen esto se añadió, esto no se añadió, esto fue posterior. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Esto está bueno, que lo digan, obviamente, porque las personas tienen que saber a qué se están enfrentando. Uno, cuando yo le dije esto a una amiga mía por primera vez, me dijo, uy, entonces, ¿qué cosa estoy leyendo? estoy leyendo, estoy leyendo versículos que nunca fueron añadidos. Le dije, pues es la verdad. Entonces, pero es por eso que el Señor manda mucho escudriñar la palabra, a leerla, a analizarla. Y lo que yo siempre digo es que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, es un único libro. Había un señor muy, no es un pastor, pero es una persona que enseña, que él siempre decía, ¿no? Agarren todo su Biblia, él decía, si es un señor mayorcito ya. Y decía, agarren todo su Biblia y levántala al cielo. Y todos le levantaban así, ¿no? Agarren una hoja. Vayan al inicio del Nuevo Testamento. Ya, todo el mundo iba. Y esa hoja que dice que separa nuevo de antiguo, arránquenlas de su Biblia. Esa no vale. El libro es uno solo. Y eso es cierto, el libro es uno solo. Ni el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no puede en lo absoluto anular al Antiguo Testamento, porque si no, estaríamos anulando a las palabras de nuestro Dios, de nuestro Padre, al cual el Señor, al cual Yeshua nos dijo, órenle todo lo que le piden, que es un ejad, que es una unidad. Todo aquel que diga que esta ley es pequeña, pequeño será llamado en el reino. Entonces, si nosotros anulamos el Antiguo Testamento o el Tanaj, como le expliqué, lo anulamos, lo desechamos, comenzamos a subdividir las leyes, a decirle, no, esto es para acá, esto para ti, esto para algunos, esto para otros, entonces nosotros estamos minimizando la palabra del Padre, estamos minimizándolo, estamos enseñando mal lo que dijo Yeshua. Aquel que lo haga o enseñe, está haciendo qué? Va a ser llamado pequeño en el reino. O sea, es algo bastante revelador, bastante complejo. Entonces, vamos a... Uy, se me perdió. ¿Me permites una pregunta, Marco? Sí, claro. Te escucho. Bueno, sí, sí, no, con respecto pero a propósito de esos versículos, bueno, la verdad que yo simplemente estoy como para estudiar, ¿no? No pero a la vez estos versículos también se los corroboran con, creo que con Lucas, ¿no? Que Lucas también escribe respecto a la aparición a los discípulos y bueno, ese mandato de ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Y la misma ascensión, que creo que también, bueno, Lucas también lo expresa. Lucas, bueno, tú eres mucho más estudioso. Lucas en realidad es el más erudito en su escritura, ¿no? Y, y en la historia de esta parte de Jesús, ¿no? Y bueno, y luego lo plasma, bueno, y lo continúa en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero en este punto, o sea, esto de acá, esos versículos que podríamos decir fueron añadidos, también son corroborados tanto por Lucas, creo que por Marcos, o sea, en los otros evangelios también, ¿no? Entonces, y finalmente, lo que yo diría es que no, en realidad, no rompería el sentido el espíritu de la Biblia, ¿no? Creo yo, ¿no? En ese sentido, ¿no? No, por
por lo que leí estos últimos del 8 al 16 o al 20, no hay nada que, vamos a decir, que modifique o altere el espíritu, ¿no? Eso, eso era todo. Ya, sí, claro, mira, a ver, yo te voy a explicar más o menos cómo es. Lo que pasa es que, si, hablando como tú dices, sí, o sea, es cierto, cuando uno lee los versículos del 9 al 19, están hablando de lo que ha pasado, o sea, la persona que los añadió definitivamente ha leído Mateo, ha leído Juan, ha leído Lucas, y en base a eso ha comenzado a redactar algo nuevo, algo que no estaba escrito originalmente, él lo aumentó y lo completó, por decirlo así. Porque en la mayoría en la Biblia, en la mayoría de los escritos que han sido añadidos, siempre han tenido una concordancia o una, ¿cómo se llama? Una fuente de un libro atrás o de un libro adelante. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que ahorita yo estoy enseñando o te estoy diciendo que hay, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Hay añadidos, hay gente que ha añadido. Un ejemplo es este. Otro ejemplo es en Juan 6 y 7, que lo podemos ver ahorita, que ahí sí hay una contradicción bien fuerte. Otro ejemplo es en ¿cómo se llama? En el libro de los Romanos. Y así sucesivamente. Aquí, como tú dices, sí, concuerda porque el escritor que plasmó estos nuevos textos ha tenido referencias. Pero así como estas añadidas, hay muchas otras añadidas. En este caso, como que medio no afecta, como que medio no te hace mucho ruido porque sí tiene concordancia con los otros evangelios. Pero en otros escritos, en otros lugares del Nuevo Testamento, sí hay añadidos que sí hacen ruido, que sí hacen un poco de conflicto entre, entre el nuevo y entre doctrinas o entre situaciones. Entonces, cuando uno comienza a estudiar y cuando comienza a ver, entonces comienzas, ahí es donde uno comienza a analizar. Lo que tú has dicho está bien, ¿por qué? Porque yo te dije que ha sido añadido, pero tú lo que has hecho es leerlo. Y a la hora de leerlo me dices, ok, si ha sido añadido, perfecto, pero concuerda con los evangelios. Ya, bacán. Pero no hay que quitar la idea de que alguien los añadió. No fue Marcos, no fue el autor principal, fue alguien, pero ok. Pero más allá, en posteriores escritos, hay que estudiar y hay que tener mucho cuidado porque hay añadidos que sí afectan a ese espíritu del libro. Por ejemplo, vamos a... No quería hacer esta parte muy larga, pero vamos a... No, perdón, sí, perdón, continúa discúlpame, Marco, continúa con tu esquema que tienes, ¿no? No, no, está bien, Porque está eso de perfecto. repente lo podemos, ¿no? Después se puede, o sea, de repente después lo puedes Les añadir voy a... más, ¿no? Pero No, pero lo que tú dices está muy bien. Lo que me ha gustado es que lo has leído. Yo le he dicho, yo le he comentado a muchas personas, mira, esto ha sido añadido, esto ha sido añadido, y no lo leen. Entonces la cosa es, léanlo, estudienlo y dense cuenta esa añadidura que hubo o ese quitar que hubo, si afecta o no afecta. Si somos muy puristas, entonces todo lo que se añadió después, lo ideal es sacarlo, pues no en una, ni siquiera lo pienso, pum, delete, borrar y sacar. Entonces me quedo con lo que es realmente puro. Pero es bueno estudiar y saber en dónde y quién lo hizo. Esa es la otra palabra. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? Yo les doy un ejemplo. Hablando de esto, no me voy a desviar mucho. Ustedes en sus casas lean Juan 6 y Juan 7. Juan capítulo 6 y Juan capítulo 7. Apúntenlo ahí y lo pueden leer en sus casas. En Juan 6 y Juan 7, ustedes se van a dar cuenta de que el evangelista Juan está hablando, está contando una historia cronológica de lo que pasó con Yeshua y la alimentación de los 5,000. Y cuando lo leemos, nosotros nos vamos a dar cuenta que él dice, en la mañana Yeshua se topó con los 5,000 y los dio de comer. A la tarde siguiente cruzaron el río. Al día siguiente hicieron tal cosa. Y a la mañana siguiente hizo esto. Y al día siguiente. Entonces, cuando uno lee los dos capítulos, capítulo Juan 6 y 7, se da cuenta de una historia que está contada cronológicamente día tras día, ¿no? Y al día siguiente, y al día siguiente, y a la mañana, y a la tarde, y al día, ¿no? Lo leemos así
y nos damos cuenta en nuestra mente de lector, como toda imaginación, día a día, cómo va pasando la historia de Yeshua. Porque así lo cuenta Juan. Pero resulta que en Juan 6.4 nosotros pasamos de frente y dice ahí, ¿no? Juan 6.4, y se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos. Ok, hasta ahí nosotros seguimos leyendo, y Juan sigue comentando, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Y después llegamos al capítulo 7 y sale, y se acerca la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Entonces tú, cuando yo leí esa parte, yo dije, aguanta tu carro. Entonces regresé a Juan 6 y comencé a volverlo a leer, porque de repente lo leí mal, dije, lo leí en otra versión y lo leí en otra versión, y era la misma historia. Va un día, va 2 días, va 3 días, va 4 días, va 5, o sea, un relato cronológico día tras día. Básicamente, ese relato de 2 capítulos habrán sido una semana o a lo mucho 2 semanas ¿cómo se llama? De relato, ¿no? Es como que yo contara 2 semanas de mi vida. Pero dice que se acercaba la fiesta de Pascua y después dice que se acercaba la fiesta de tabernáculos. Entonces, es imposible que esos 2 textos estén puestos ahí. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascua se celebra a principios de año y la fiesta de tabernáculos se celebra a finales de año. Entonces, ¿cómo puede el evangelista ponerme que se acercaba la fiesta de Pascua y que se acercaba la fiesta de tabernáculos cuando él me está contando 2 semanas de historia y dichas fiestas distan de 4 o 5 meses? Entonces, o lo contó mal, o yo no leí bien, bueno, lo leí 1000 veces, o alguien añadió esa parte de y se celebraba la fiesta de Pascua. Cuando uno hace los estudios respectivos y comienza a retroceder en las copias más antiguas, uno no se da cuenta que esa parte que dice y se celebraba la fiesta de Pascua de los judíos fue añadido. ¿Y por qué fue añadido? Con la intención de hacer crecer el tiempo del ministerio de Yeshua. O sea, de hacer crecer, de hacer pasar de que pasa un año y pasa al otro. De que pasaron 5 meses. O sea, de hacer una especie de forzosamente estirar ese tiempo, no de 2 semanas, sino de muchos meses. Y hay mucha incompatibilidad y mucha contradicción en esos versículos cuando uno piensa que se acerca Pascua, pero al minuto siguiente se acerca tabernáculos. No hay congruencia. Obviamente un cristiano normal, un cristiano que no sabe sobre las fiestas no se da cuenta porque simplemente lo pasa. Pero alguien que sabe y lee y dice, oye, es que acá no hay congruencia, porque en un lado están celebrando una cosa, en el otro lado están haciendo otra cosa, y nunca hay una, nunca pega, no hay esa asociación. Entonces, ese es otro dato. Y más allá también hay otros datos que sí causan ruido. Entonces, lamentablemente, hay algunas partes en la palabra. Por eso es que no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Algunos leen la Biblia Reina Valera, otros leen la traducción viviente, otros leen la Biblia Nueva Versión Internacional, otros leen la Biblia de las Américas, y los católicos leen la latinoamericana, y etcétera, 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 etcétera. Y en todas esas traducciones hay muchos versículos que no están. Uno lee, por ejemplo, un capítulo, versículo 1, 2, 3, y del 3 se pasa al 6. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Y tú dices, oye, pero ¿qué pasó con el 5 y con el 4 y con el 5? Y es que pasó que esa Biblia no lo puso, ¿por qué? Porque en los antiguos escritos no estaban, se añadieron después. Y las traducciones lo pusieron, pero al día de hoy, al ver que hay esas añadidas, las nuevas Biblias o las nuevas traducciones comienzan a quitarlas. Y es por eso que uno dice, no, esta Biblia está mal, no, esta Biblia está bien, no está. Entonces, ¿eso a qué llama? No llama a satanizar a todas las traducciones ni a todas las Biblias. Lo que llama es a estudiar, lo que llama es a averiguar por qué pasó aquí, por qué lo añadieron, qué fue lo que añadieron, con qué sentido, con qué fin. Entonces, lamentablemente estamos
con bastantes detallitos y con bastantes cositas que han sido añadidas, un versículo por acá, otro versículo por acá. Por ejemplo, ese versículo que dice, esto no sale sino con ayuno y oración. Lamentablemente también fue un versículo añadido después de ¿cómo se llama? Después de los textos originales, bastantes años después, estamos hablando de los 200, no, 300 o 400 años después de que fue escrito ese texto. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que ayunar en ningún momento, pero cosas así se han ido añadiendo y se han ido añadiendo, pero han tenido un fin atrás. Han tenido un fin atrás que lamentablemente lo han hecho los católicos, lo han hecho los romanos, la Iglesia Católica, y que lo que ha querido hacer es tergiversar un poco la palabra o amoldarlo a lo que ellos entendían o a lo que ellos querían entender para mantener a un pueblo o a una cristianidad, a una religión, siempre metidas en un solo camino. Entonces, por eso es que hay muchas de estas cosas añadidas por esas personas, por esos teólogos, o bueno, y obviamente hay una parte en Apocalipsis, si no me equivoco, que dice que ¿cómo dice? Que si alguien añade algo. Que si añade alguien algo en esta letra, pues una J, una tilde, entonces se las verá con el Señor. Creo que es lo que está en. Bueno, hasta ahí no sé si me he dejado entender un poquito con lo que estoy diciendo. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, sí escucho. Ya, lo que pasa es que estoy en pleno viaje y estoy escuchando. Bien, sí, mi pregunta es, entonces, ¿cuál versión de la Biblia no tiene añadidos? Porque tú estás diciendo que el Nuevo Testamento tiene varios añadidos, ¿eso es lo que estoy entendiendo? Hay cierto, sí, 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 no solo uno ni dos, hay varios puntitos por ahí. Mira, esa es la pregunta del $1.000.000. A todo el mundo le preguntan, ¿qué Biblia leo? ¿Qué Biblia leo? Lo bueno, gracias a Dios, estamos en una época en que nosotros podemos tener muchas Biblias. Este propósito miren, hay que estudiar mucho la palabra de Dios. Y algo hay que tener muy en cuenta, y es lo que yo le enseño mucho a la gente. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento. Es como decir que el Antiguo Testamento es el diccionario bíblico para el Nuevo Testamento. Si algo no se entiende en el Nuevo Testamento, nosotros no lo podemos sacar de contexto o crear nuestras propias doctrinas. Tenemos que ir al Antiguo, al Tanaj, a ver qué dice, a ver cómo se hacía ahí. Entonces podemos entender recién el Nuevo Testamento. Entonces, muchas de las personas o muchos de cuando nosotros leemos, realmente no es solamente un leer, es un estudiar la palabra. Hay que primero leerla, 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 no solamente por versículos, sino por contexto, leer un capítulo, leer dos capítulos, y cuando comiencen a hablar de cosas, cuando comiencen a hablar de cosas morales es algo bastante más sencillo, no robar, no matar o cosas de tu prójimo, pero cuando comiencen a hablar sobre todo las cartas de Pablo, que son cartas muy doctas, Pedro dijo, en segunda de Pedro dice, en sus epístolas, Pedro dice que Pablo escribía cartas muy doctas, muy complicadas de entender, que incluso algunas personas las estaban cambiando. El mismo Pedro lo dice, a su propia conveniencia. Entonces, lo ideal es leer la palabra y si hay algo de la ley, hay algo de sacrificios, hay algo que suene a eso, ir al Antiguo Testamento, a las referencias para ver cómo es que se hacían, cómo es que se homologa las dos partes. Por ejemplo, el libro de Hebreos es un libro hecho para los hebreos y es más, es escrito para los levitas judíos. Los historiadores que los levitas que aún creían en Yeshua, que se habían convertido al cristianismo, por decirlo así, que eran creyentes, seguían haciendo sus ritos y seguían haciendo sus sacrificios animales y seguían yéndose al templo a hacer las costumbres que ellos hacían. ¿Qué costumbres hacían? Hacían las costumbres del Antiguo Testamento, pero que metiéndolas con los sacrificios de animales. Entonces es ahí donde Pablo va y les escribe esa carta a los hebreos, hablándoles de que Yeshua es nuestro único sacrificio, de que los sacrificios de animales en las fiestas de Yom Kippur, en las fiestas
de, de Shavuot ya no eran necesarias, sino que él era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, esas cosas, ¿cómo las entiende uno y cómo las puede estudiar? Atrás, yéndose atrás. Entonces, la pregunta de ¿qué Biblia leo? Yo, la verdad, si me preguntan a mí personalmente, yo estoy entre la Reina Valera porque tiene el lenguaje antiguo, un poco la traducción viviente, simplemente para ver, en la traducción viviente se ven los versos, muchos de los versos que no han sido escritos. Hay, si uno ve lo que yo les enseñé del celular, este, en la traducción viviente hay puntitos suspensivos. En cada texto hay puntitos suspensivos, puntitos suspensivos, puntitos suspensivos. Yo cada vez que leo estoy dándole el puntito suspensivo y dándole el puntito suspensivo y dándole allí para ver si es o no es. La Biblia internacional no la leo mucho, sinceramente. No es mucho de mi agrado, pero sí hay cosas interesantes que lo han, o sea, hay algunas traducciones que lo han mantenido incluso fiel. ¿Y eso cómo se ve? Se ve como los Strongs. Eso, lo que pasa es que es un tema muy amplio, pero si me preguntan, yo les diría que la Reina Valera del 60, para tener el lenguaje un poquito, no tan masticado, la nueva traducción viviente para entender ciertas cosas y para ver esos versos que se añadieron, y por ahí puede ser la Biblia de las Américas, que también es una Biblia bastante, la Biblia de las Américas que no desengancha mucho el idioma. Pero lo que yo les sugiero siempre a todos ustedes es orar mucho a la hora de leer la palabra, orar, orar, orar y nunca sacar versículos de contexto. Eso es lo que yo siempre les digo, nunca saquen un verso de contexto. Jamás, jamás, jamás saquen un verso de contexto. Porque hay muchos versículos en Hebreos, justamente estos los que hablan del sumo sacerdote, los que hablan, por ejemplo, que Pablo en Hebreos 11 dice, estas leyes son la sombra de lo que iba a venir, y toman ese versículo para decir que la ley está abolida. Entonces, también es un texto totalmente sacado fuera de contexto, porque uno no solamente tiene que leer el capítulo, tiene que leer 3 capítulos anteriores o 4 capítulos anteriores para poder entender ese solo versículo. Entonces, ese versículo que está en Efesios 2:15, de que habla de que ya no es ni la ley ni leostro, sino solo Yeshua, también hay que leer 3, 4, o sea, hay que leer el libro completo para entender solamente ese versículo. O sea, es, es lo que yo siempre les recomiendo. Nunca me gusta dar un verso, les doy el verso para que ustedes vean dónde está marcado, pero les digo, Mateo tal, y el verso es pero léanse todo el capítulo, porque hay que entender en contexto. Entonces, eso es más o menos mis recomendaciones según las Biblias. Pero no hay que bloquearse ni nada por el estilo. Hay que estudiar mucho, hay que leer, hay que estudiar. Y porque sí, pasa mucho que dice, ¿y ahora qué leo? ¿Y ahora qué estudio? Entonces, sí, es algo muy de esos, ¿no? Bueno, Tengo tendría un par de preguntas. sí, cuéntame. Sí, la primera sería en referencia al Tanaj. Tenía entendido que inicialmente tenía, bueno, creo que 6 libros más, y después en una reunión, creo que a los primeros años después de Cristo, como que quitaron esos 6 libros, y yo más o menos comparando con la Biblia católica, esos 6 libros lo añadí, la Biblia católica los tiene esos 6 libros, ¿no? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Con respecto a esos, Los libros al apócrifos. Tanaj, Ajá. o los libros apócrifos que le llaman, pero que inicialmente estaban dentro del Tanaj, Ujú. ¿no? Y la otra pregunta que, que tengo es, este, en estas, en lo que nos comentaste sobre la antigua, o los antiguos formas de ofrenda de lo que era lo que es el judaísmo, ¿cuándo, cuándo se abolen o dejan de hacer ese tipo de prácticas con respecto a ofrendas de animales? Ah, ok. Ya.
A ver, la primera pregunta, los libros apócrifos. Ya mira, sí, hubo un consenso. Los libros apócrifos, partamos primero porque el Tanaj o el Antiguo Testamento siempre ha sido guiado en un inicio por el judío, por netamente judaísmo. Entonces había una especie de pelea, así como les he comentado que habían sectas, estaban los fariseos, los celotes, esenios, etcétera, etcétera. Ya, le voy a hacer corto el texto. Había un cierto grupo que tenía los libros apócrifos incluidos en el Tanaj y había otro cierto grupo de minoritario que no tenía esos libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Qué pasa? Pasa que entre lo que el cristianismo lo que le llama el tiempo intertestamentario, en el que Dios dice en los cristianos no se comunicó con Israel, pues sí, el Señor sí se comunicó con Israel. En ese tiempo pasó lo que es la época del Hanukkah. Y el Hanukkah está profetizado en Daniel. Entonces, ¿pero qué pasa? En esa época, Israel, Judá, ya no Israel, sino Judá, estaba conquistada por los griegos. De ahí es que sale la versión, la Septuaginta. No sé si ustedes habrán escuchado la versión bíblica de la Septuaginta, eso después lo explico. Entonces, en esa porción de tiempo en donde estaban conquistados por los griegos habían de tal forma avasallado a los judíos que muchos de los judíos se comenzaron a helenizar. Y en esa etapa medio helenística que tuvieron los judíos, muchos se conservaron ahí hasta que explotó lo del Hanukkah, otros se helenizaron, hacían así como lo hicieron con los romanos, también congraciaban con los griegos. Y ahí es donde comenzaron a escribirse estos libros apócrifos, los Macabeos y etcétera, que son unos 6 libros. Entonces, los judíos fariseos decían que sí eran libros, como eran históricos, porque contaban del Hanukkah, contaban de otras historias de Israel y de cómo el Señor liberó a Israel de ciertos momentos, cómo el Señor habló a Israel en ciertas formas, en ese tiempo, los fariseos los consideraron dentro de su Tanaj. Mientras que había otro grupo minoritario, entre ellos los celotes, los esenios, ellos no consideraban estos libros porque ellos decían de que había mucha presencia griega, o sea, había mucha presencia helenista. Entonces, esos libros habían sido escritos con cierta influencia griega. Entonces, ellos decían que no eran muy, 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 muy buenos, ¿no? Que estaba bien como historia, como lo que pasó, pero no hay que considerarlos dentro del Tanaj. Entonces, había esa pugna, esa pelea. Pasó el tiempo y en el judaísmo, entre los rabinos, porque esto ya estamos hablando de judaísmo, los rabinos decidieron no considerarlos dentro de su Tanaj. Simplemente decidieron no hacerlo porque hicieron un consenso en Israel. No, perdón, en Israel no, fue fuera de Israel y entonces y nada, decidieron no ponerlos. Ahora, la Iglesia Católica sí decidió ponerlos en sus Biblias, en los libros apócrifos, porque anteriormente estuvo en la gama de los fariseos y la Septuaginta fue traducida, o sea, la Septuaginta al ser traducida se tradujo algunos de estos libros apócrifos, casi 5 de 6 libros apócrifos fue traducidos en la Biblia Septuaginta, entonces los católicos la adoptaron y la tienen dentro de su Biblia latinoamericana. Entonces, no fueron ni los cristianos, no fueron ni los evangélicos, no fueron nada de ellos quienes decidieron estos son canónicos, estos no son canónicos, no, fueron totalmente los judíos. Los judíos decidieron que eso no iba a estar en su canon y lo que hicieron los cristianos fue copiarlo, así de simple. O sea, fue una decisión netamente del judaísmo. Yo he leído esos libros, son históricos, algunos son muy bonitos, pero ahí los tengo como parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? de Judá. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Me escucharon? Hola, hola, hola. ¿Cuál era la segunda pregunta, mi amor? ¿Cuál era la segunda pregunta? Se me fue. Perdón, te estaba escuchando, pero tenía el teléfono. Estaba escuchándote a distancia. Sí, no te preocupes. La segunda pregunta era con relación a las ofrendas. ¿Cuándo dejaron de practicar las ofrendas ofrendas de animales?
La pregunta es, ¿cuándo dejaron de las ofrendas de los animales los que se convertían a Lo- Yeshua o todos en general o los no, no, judíos? los judíos, el judaísmo, ¿cuándo deja Ah, de hacer bueno, esa práctica, dejar esas prácticas? ellos dejaron de hacer esa. Los judíos siempre lo han hecho. Es más, hasta el día de hoy quieren hacerlo. Lo que pasa es que lo que les impidió hacer esas ofrendas fue la destrucción del templo, que eso fue en el año 70 después de Yeshua. Este, el judaísmo, como judaísmo, dejó de hacer esas ofrendas en ese tiempo porque obviamente destruyeron el templo y los sacaron a todos de Judea y todos, y ahí empezó la diáspora. Entonces, en ese entonces ya no podían hacer lo que eran sacrificios, porque obviamente los sacrificios los hacía el sumo sacerdote en el templo, en Jerusalén, o en sus diferentes comunidades que Israel había puesto, pero a partir de ese momento ya no lo podían hacer. Y se creó una ley en el judaísmo, los rabinos, de que ellos la crearon, ya ellos simplemente la interpretaron o dijeron, pues el Señor nos ha dicho que tenemos o sea, literalmente, no tenemos una venia, que porque no hay templo, entonces ahora vamos a cesar un poco los sacrificios y vamos a retomar esos sacrificios cuando regrese otra vez el templo, que obviamente es parte profética en lo que se está viendo el día de hoy. Al día de hoy, este, ya hay planos del tercer templo, en las sinagogas, cuando yo he ido a las sinagogas, ¿no? Te dan un número de cuenta para que tú pongas el dinero para el templo que va a la embajada de Israel, la embajada de Israel lo destina a Israel. Es todo un circuito, es todo un plan. Entonces, ahí es donde el judaísmo dejó de ser los sacrificios. Ahora, para esto, habían judíos, levitas, en el libro de Hebreos, que creyendo en Yeshua, seguían haciendo los sacrificios. O sea, hacer las fiestas está bien, observarlas está bien, pero ya no de esa forma sacrificial, porque Yeshua es nuestro único sacrificio. Es ahí donde vamos a llegar a la siguiente clase, cuando empecemos ya, la siguiente vamos a empezar con lo que es ya las fiestas, con que es la Pascua, con que es el primeros frutos, la cronología, con todas esas cosas, para que ustedes vean, a partir de las fiestas es que se va a ver cómo lo de la doctrina de la Santa Cena, que no tiene nada que ver con lo que hizo Yeshua. El domingo, la Semana Santa es una mala copia, la Navidad y todo ese tipo de cosas lo vamos a ver cuando veamos cada una de las fiestas y cómo es que el Señor mandó observar y cómo es que Pablo le dijo a los levitas, no hagan sacrificios, ya no tienen que hacerlo, ahora es congregarse para las fiestas, pero no sin sacrificio, porque él no es su único sacerdote, les estaba enseñando, les estaba reenseñando. Pablo era una persona muy docta y recibió la revelación. Es un pilar muy importante en los creyentes. Lamentablemente han sido mal interpretados. Entonces, la primera pregunta es eh, por la helenización y que los judíos lo decidieron al posterior a Yeshua. Y la segunda pregunta es cuando se destruyó el templo en el año 70, ahí dejaron de hacer sacrificios, ¿no? Y están esperando el día de hoy a volver con los sacrificios. Porque ellos, como saben, no creen en Yeshua. Ese es otro tema que también que vamos a llegar, ¿no? Esperemos. Ellos no creen en Yeshua. Hay un grupo de judíos. El judaísmo se divide en 5 grupos: los ortodoxos, los judíos, los conservantes, los anusim, los hasídicos, los sohar, el Kabbalah. Entonces, hay un grupo de judíos que simplemente a Yeshua lo desacreditan de todo, pero hay otro grupo de judíos que creen en Yeshua como el profeta enviado por Moisés, ese profeta que Moisés dijo. Pero, pero no creen en Yeshua como el Salvador, hijo de David. O sea, los judíos no lo han visto como que las dos personas es una, sino que son dos independientes. El profeta y el Mesías que va a venir a liberar. Uno cumple en hablar, el otro cumple en venir a liberar. Entonces, es ahí que los judíos están así, no aceptan a Yeshua como su Mesías porque ellos piensan que son dos, pero realmente es uno. Eso los puedo explicar después. Es bien bonito porque Moisés fue el que liberó de Egipto
y Josué es el que los llevó a la tierra prometida. Y cuando Moisés dijo va a venir un profeta como yo, es porque iba a venir un profeta como él a liberarlos del Egipto, o sea, del pecado. Pero después iba a venir el otro Mesías, o sea, que es el mismo, que a la vez que los liberará del pecado como una primera parte del cumplimiento, después venía como el hijo de David, que venía a reinar. Yeshua ben Yosef le dicen a uno, Jesús el sufriente, Yeshua el que iba a sufrir, Yeshua ben David, Jesús el que iba a liberar. Pero los judíos lo ven como dos personas diferentes. Esa es la complicación que hay entre el judaísmo, bueno, y muchas otras cosas más, pero ahí es donde hay un punto un quiebre, ¿no? Bueno, se va a acabar la clase. He hablado de la mitad que quería hablar, porque hay muchas cosas que decir realmente. El otro domingo vamos a hablar ya sobre las fiestas. Y ahí vamos a ver absolutamente ya todas las cosas. O sea, vamos a empezar a caer ya un poquito las fichas de cómo se hace todo esto y lo bonito que es y cómo Yeshua los cumple. Acuérdense que las fiestas son parte de las leyes del Señor. Entonces no las estaríamos estudiando ni las estaríamos viendo si es que la ley estuviera abolida. Si la ley estuvo abolida, ¿ya para qué me importa? ¿Ya para qué Pablo lo ha dicho? ¿Ya para qué Pablo lo dijo en Tesalonicenses, lo dijeron en Apocalipsis, lo dijeron en Juan y lo dijeron en todos lados? Si es que está abolida. Entonces no está abolida. La ley está más vigente que nunca. Ojo, la ley no salva. No vayan a confundir. La ley no salva. El que salva es Yeshua. Pero Yeshua nos dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que si tú me amas, hay un indicador que lo amas. Y es que tú sigues en sus caminos, sigues en sus caminos. Si alguien dice que lo ama, pero no lo obedece, entonces, ¿qué espíritu le está hablando? Si alguien dice que lo ama, pero no sigue sus mandamientos, y sus mandamientos no son solo 10, hay más, que eso después le vamos a hablar, entonces, ¿qué espíritu tiene? El Ruach HaKodesh, ¿qué le está diciendo? O sea, ¿qué tienen en su corazón? Porque el Señor dijo en Jeremías que iba a traer a la Ruach HaKodesh, al Espíritu, a ponerle sus leyes, la Torá, en sus corazones, en nuestros corazones. Y si nosotros no estamos haciendo eso o no lo estamos enseñando, si le estamos diciendo a la gente de que eso ya no vale, de que eso es del Antiguo Testamento, de que nosotros solamente la gracia y la ley ya fue y todo lo demás, las malas interpretaciones de Pablo, entonces, ¿qué espíritu nos está hablando? Si en mismo Jeremías lo dice, que va a venir su espíritu, la Ruach, a sellarnos su Torá en nuestros corazones. Y eso fue lo que pasó en Shavuot. Es lo que vamos a ver en Shavuot también en las fiestas, que Shavuot, Pentecostés no es otra cosa que una fiesta del Señor. Sí, entonces, discúlpeme, se me pasó la hora. Vamos a orar un poquito. Una pregunta. Sí. Sí, o sea que Pablo interpretó mal, es lo que estás diciendo, o sea, No, se equivocó. no. Porque te entendí que debido a las malas interpretaciones de Pablo. No, debido a las malas interpretaciones que le hacemos a Pablo. Que el católico le hizo a Pablo. Que los cristianos le hacen a Pablo. No, Pablo no interpretó mal. Pablo sí hizo todo bien. Solo que son escritos muy doctos, muy eruditos. Entonces, pero no es que Pablo interpretó mal, porque imagínense si Pablo interpretó, mejor ya no leamos el Nuevo Testamento. No, sino es que nosotros o el cristiano ha interpretado mal a Pablo. La verdad es que es un tema muy amplio. Lo que yo quería más o menos resumirles un poquito es que vamos a estudiar las fiestas del Señor, pero las fiestas del Señor son parte de la ley. Y para entenderlas hay que tener en cuenta que Yeshua no las abolió y Pablo tampoco las abolió. El que la abolió fueron los católicos. Entonces, ya, acá mi esposa me está diciendo que se va a cortar.